Mi hijo vendió mi auto para irse de viaje con su esposa. Cuando regresó, no creyó lo que tenía frente a sus ojos. Cuando salí de mi casa esa mañana y vi el espacio vacío donde debería estar mi auto, mi corazón se detuvo. Llamé a mi hijo Rodrigo con manos temblorosas y lo que me dijo por teléfono me dejó sin palabras. Nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de hacer algo así. Pero él estaba a punto de descubrir que había cometido el error más grande de su vida. Me llamo Mercedes, tengo 68 años, y hasta ese día había creído que conocía a mi hijo. Qué equivocada estaba. Todo comenzó de la manera más simple. Eran las 9 de la mañana, y yo estaba lista para ir al supermercado. Había hecho mi lista la noche anterior, como siempre hago. Necesitaba comprar algunas cosas para la semana, y también quería preparar el guiso que tanto le gustaba a Rodrigo. Él vendría a visitarme el jueves, como cada semana, y yo quería tener su comida favorita lista. Tomé mi bolso, mis llaves, y salí por la puerta que conecta la casa con el garaje. Fue entonces cuando lo vi, o mejor dicho, cuando no lo vi. El espacio estaba vacío, completamente vacío. Mi auto plateado, mi compañero de los últimos 10 años, no estaba ahí. Al principio, mi cerebro no procesó lo que veían mis ojos. Miré el espacio vacío, como si estuviera esperando que el auto apareciera mágicamente. Quizás lo había estacionado en la calle, pensé, aunque sabía perfectamente que no era así. Nunca dejaba mi auto en la calle. Nunca. Salí a la calle casi corriendo. Busqué hacia un lado y hacia el otro. Nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me robaron. Alguien había entrado a mi garaje y se había llevado mi auto. ¿Pero cómo? La puerta del garaje estaba cerrada cuando llegué. Doña Estela, mi vecina de al lado, estaba regando sus plantas en el jardín frontal. Me acerqué a ella, tratando de controlar el temblor en mi voz. Estela, ¿no has visto? ¿Mi auto? No está en el garaje. Ella dejó la manguera y me miró con una expresión extraña, una expresión que no supe interpretar en ese momento. «Ay, Mercedes», dijo, secándose las manos en el delantal. «¿No era tu hijo el que se lo llevó ayer en la tarde?» Me quedé congelada. Las palabras de Estela no tenían sentido para mí. ¿Rodrigo? No, él no. ¿Por qué se llevaría mi auto? Estela se acercó un poco más, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Lo vi ayer como a las 5 de la tarde. Llegó con otro hombre, abrieron el garaje y se llevaron tu auto. El otro hombre se fue manejándolo. Yo pensé que tú sabías, que tal vez se lo habías prestado o algo así. Mi mente empezó a dar vueltas. Rodrigo tenía una copia de las llaves de mi casa, yo se las había dado hace años para emergencias. Pero ¿por qué se llevaría mi auto sin decirme nada? ¿Y quién era ese otro hombre? ¿Estás segura, Estela? Completamente segura, Mercedes. Era Rodrigo. Lo conozco desde niño, no me equivoco. Le agradecí y volví a mi casa con pasos temblorosos. Tenía que llamar a mi hijo. Tenía que haber una explicación lógica para todo esto. Quizás el auto tenía algún problema y él lo llevó al mecánico. Sí, eso tenía que ser. Rodrigo no me haría algo malo. Era mi hijo. Marqué su número con dedos que apenas me respondían. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Nada. Se fue al buzón de voz. Volví a marcar. Lo mismo, una tercera vez. En esta ocasión, después de varios tonos, contestó. «¿Mamá?» Su voz sonaba distante, apresurada. Había ruido de fondo, mucha gente hablando. «Rodrigo, hijo, ¿dónde está mi auto? Estela dice que viniste ayer y te lo llevaste, pero...» Hubo un silencio del otro lado, un silencio que duró demasiado, un silencio que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Mamá, no puedo hablar ahora. Estamos en el aeropuerto». «¿En el aeropuerto? ¿Pero de qué hablas?» «Rodrigo, necesito mi auto. Tengo que ir al supermercado. Tengo cita con el doctor el viernes». Otro silencio.
Escuché a Vanessa, su esposa, hablar en el fondo, aunque no pude distinguir qué decía. Mamá, vendí el auto. Las palabras golpearon mi pecho como un puño. Vendió. Mi auto. Mi hijo vendió mi auto. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Necesitábamos el dinero para el viaje, mamá. Vanessa y yo llevamos planeando este viaje a Europa desde hace meses. Tú lo sabías. Y la verdad es que a tu edad ya no deberías estar manejando. Es peligroso. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia voz sonaba como la de alguien más cuando respondí. Rodrigo, ese auto es mío. No tenías derecho a... Mamá, ya está hecho. El comprador ya tiene los papeles. No te preocupes, ya te conseguimos a alguien que puede llevarte a tus cosas. El hijo de la señora Clara dijo que no hay problema. ¿El hijo de Clara? Pero Rodrigo, no puedo estar dependiendo de... Tengo que colgar, mamá. Nos están llamando para abordar. Hablamos cuando regrese. Son solo 2 semanas. Rodrigo, espera, no puedes. La línea se cortó. Me quedé ahí, de pie en medio de mi sala, con el teléfono todavía en la oreja, escuchando el tono de la llamada terminada. No podía moverme. No podía pensar con claridad. Las palabras de mi hijo daban vueltas en mi cabeza una y otra vez. Vendí el auto. Necesitábamos el dinero. Ya no deberías estar manejando. Lentamente caminé hasta el sillón y me senté. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a llegar. Ese auto no era solo un auto. Era el último regalo que mi esposo Eduardo y yo nos habíamos hecho juntos. Lo compramos hace 10 años, cuando él todavía estaba bien, antes de que la enfermedad lo debilitara. Recuerdo el día que fuimos a la agencia. Eduardo estaba tan emocionado. «Este nos va a durar muchos años, Mercedes», me había dicho, tomando mi mano. «Vamos a hacer muchos viajes en este auto». Hicimos algunos viajes, no tantos como hubiéramos querido. Eduardo falleció 5 años después, y ese auto se convirtió en mi conexión con él, con nuestra vida juntos, con mi independencia. Cada vez que me sentaba al volante, sentía que Eduardo estaba ahí conmigo, y Rodrigo lo sabía. Sabía lo que ese auto significaba para mí. Se lo había dicho cientos de veces. Sentí la primera lágrima rodar por mi mejilla, luego otra y otra más. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de traición, de incredulidad, de impotencia. Intenté llamar a Rodrigo de nuevo. Teléfono apagado. Llamé a Vanessa. También apagado. Por supuesto, lo habían planeado. Esperaron a estar en el aeropuerto, a punto de irse, para decírmelo. Para que no pudiera hacer nada. Para que fuera un hecho consumado. Pasé el resto del día en una especie de neblina. Estela volvió a tocar mi puerta en la tarde, preocupada. Le conté todo. Ella se indignó tanto como yo. «Eso no se hace, Mercedes. ¿Cómo puede un hijo hacerle eso a su madre?» Clara, otra de mis vecinas, se unió a nosotras cuando se enteró. Fue ella quien me dijo algo que no había querido ver. «Mercedes, yo vi a Vanessa tomándole fotos a tu auto hace como 2 semanas. Estaba dándole la vuelta, tomando fotos desde todos los ángulos. Pensé que era raro, pero no dije nada». «¿Fotos?» La información cayó sobre mí como agua helada. Sí, con su celular. Y hace unos días vi a Rodrigo aquí con un hombre. Estaban revisando el auto. Abrieron el cofre. El hombre se subió y lo encendió. Las piezas comenzaron a unirse en mi cabeza. No fue una decisión repentina. Lo habían planeado. Tomaron fotos para publicar el anuncio de venta. Trajeron a compradores a verlo. Todo a mis espaldas. Todo mientras yo los recibía en mi casa, les cocinaba, les preguntaba cómo iban sus planes para el viaje. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces y fui hasta el garaje, como si esperara que el auto hubiera regresado mágicamente. Pero el espacio seguía vacío, burlándose de mí. Al día siguiente, miércoles, tenía mi cita con el doctor, una revisión de rutina que había agendado hacía semanas.
Tuve que llamar a mi amiga Beatriz para pedirle que me llevara. La vergüenza que sentí al tener que explicarle por qué necesitaba el favor fue casi insoportable. ¿Rodrigo vendió tu auto? Beatriz no podía creerlo. ¿Sin tu permiso? Dice que a mi edad ya no debería manejar. Eso es ridículo. Manejas perfectamente bien. Nunca has tenido un accidente. Siempre pasas tus revisiones técnicas sin problema. Pero el daño estaba hecho. En el consultorio del doctor tuve que escuchar las mismas expresiones de sorpresa e indignación cuando mencioné casualmente que mi hijo había vendido mi auto. Y con cada repetición de la historia me sentía más pequeña, más vulnerable, más dependiente. El jueves por la tarde fui a la notaría, tomé un taxi, otro golpe a mi orgullo y a mi bolsillo. Necesitaba saber si lo que Rodrigo había hecho era legal. La notaria, una mujer joven y amable, revisó los documentos que yo había llevado. Señora Mercedes, ¿usted firmó algún poder notarial autorizando a su hijo a vender su vehículo? No, nunca firmé nada así. Entonces la venta podría ser impugnada. Su hijo no tenía autoridad legal para vender un bien que está a su nombre. Algo se encendió en mi pecho, una pequeña chispa de esperanza, o quizás de rabia. No estaba segura. ¿Qué puedo hacer? Puede presentar una denuncia. También puede intentar contactar al comprador si tiene sus datos. Pero le advierto que estos procesos pueden ser complicados, especialmente cuando se trata de familia. Salí de la notaría con más preguntas que respuestas. Cuando llegué a casa, busqué entre mis documentos. Tenía que haber algo, alguna pista sobre quién había comprado mi auto. Encontré el título de propiedad, los seguros, las revisiones técnicas. Todo estaba ahí. Todo excepto el contrato de venta, por supuesto. Rodrigo se lo había llevado. Pero entonces vi algo sobre mi mesa del comedor, un papel que no había estado ahí antes. Lo tomé con manos temblorosas. Era una copia de un contrato de venta. Mi nombre aparecía como vendedora, pero la firma no era mía. Era un garabato que intentaba imitar mi letra, pero que claramente no había sido hecho por mi mano. Y ahí estaba, el nombre del comprador, Javier Méndez. Y una dirección local. Rodrigo había sido descuidado, o quizás arrogante. Había dejado una copia del contrato, probablemente pensando que yo no haría nada al respecto, que aceptaría la situación como una anciana impotente y resignada. Esa noche, algo cambió en mí. Estaba sentada en mi sillón, el mismo donde me había derrumbado 2 días antes, pero ahora no estaba llorando. Estaba pensando. Las palabras de Eduardo resonaban en mi cabeza. Él siempre me decía, Mercedes, eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie te haga sentir menos. Eduardo tenía razón. Yo era más fuerte de lo que creía, y definitivamente era más fuerte de lo que Rodrigo pensaba. El viernes por la mañana llamé a Julia, mi sobrina. Ella era abogada, especializada en derecho de familia. Vivía en la capital, a 2 horas de aquí, pero siempre habíamos sido cercanas. Cuando le conté lo que había pasado, su respuesta fue inmediata. Tía Mercedes, voy para allá este fin de semana. No te muevas. No hagas nada hasta que yo llegue. Vamos a solucionar esto. Por primera vez en días, sentí que no estaba sola, que no tenía que enfrentar esto completamente por mi cuenta. El sábado, Julia llegó a media mañana. La vi bajar de su auto y caminar hacia mi puerta con su maletín en mano, y sentí una oleada de alivio tan grande que casi me hace llorar de nuevo, pero me contuve. Ya había llorado suficiente. Nos sentamos en la mesa del comedor y le mostré todo. Los documentos, el contrato falso, las notas que había tomado de mis conversaciones con las vecinas. Julia revisó cada papel con atención profesional, tomando notas en una libreta. Esto es disposición ilegal de bienes, tía. Rodrigo no tenía derecho a vender tu auto sin tu autorización. La firma falsificada solo empeora las cosas. ¿Puedo recuperar mi auto? Legalmente, sí. Pero hay un problema. El comprador, este señor Javier Méndez, compró de buena fe.
Él pagó por el auto creyendo que la venta era legítima. Si vamos directamente con la policía, él también se verá afectado. Me quedé pensando en eso. No quería perjudicar a un hombre inocente. Pero tampoco podía simplemente aceptar lo que Rodrigo había hecho. ¿Qué sugieres? Julia se reclinó en su silla, con una expresión que yo conocía bien. Era la misma expresión que ponía cuando era niña y estaba tramando algo inteligente. Podemos denunciarlo directamente y dejar que la justicia siga su curso. O podemos ser más inteligentes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tenemos 2 semanas antes de que Rodrigo regrese. 2 semanas para preparar el terreno, para reunir toda la evidencia, para contactar al comprador y ver si podemos llegar a un acuerdo. Y cuando Rodrigo ponga un pie en esta ciudad de nuevo, lo vamos a enfrentar con todo, sin que pueda escapar, sin que pueda dar excusas. La manera en que Julia lo dijo, con tanta determinación y confianza, me hizo sentir algo que no había sentido en días. Poder, control, esperanza. ¿Crees que podemos lograrlo? Tía, no solo creo que podemos, sé que vamos a lograrlo. Rodrigo cometió un error muy grande. Subestimó a su madre. Esa noche, después de que Julia se fuera a dormir en el cuarto de huéspedes, me quedé despierta haciendo planes. Revisé cada detalle de lo que había pasado, cada conversación, cada momento. Rodrigo había preguntado por el auto hace un mes. ¿Realmente necesitas el auto a tu edad, mamá? Me había dicho que se preocupaba por mí, que manejar era peligroso para una persona mayor. Yo había pensado que era cariño, preocupación de hijo. Ahora veía que era otra cosa. Estaba preparando el terreno, plantando la semilla de la duda. También había mencionado el viaje varias veces. Vanessa y él querían ir a Europa. Era su sueño. Yo había estado feliz por ellos. Les había preguntado sobre sus planes, sobre qué ciudades visitarían. Nunca imaginé que estaban contando mi dinero, valorando mi auto, planeando cómo quitarme lo que era mío para financiar sus vacaciones. El domingo, Julia y yo fuimos a buscar al señor Javier Méndez. Teníamos su dirección del contrato. Vivía en un vecindario tranquilo, no muy lejos del mío. Cuando tocamos a su puerta, un hombre de unos 50 años abrió. Se veía amable, honesto. El tipo de persona que trabaja duro por lo que tiene. Señor Méndez, mi nombre es Julia Ramírez, soy abogada. Ella es mi tía, Mercedes. Necesitamos hablar con usted sobre el auto que compró hace unos días. El hombre nos miró confundido, pero nos invitó a pasar. En su sala, con una taza de café que nos ofreció amablemente, Julia le explicó la situación. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a sorpresa y luego a preocupación. Señora Mercedes, yo no sabía nada de esto. Su hijo me dijo que usted le había dado permiso para vender el auto, que usted ya no manejaba y que necesitaban el dinero. Me mostró documentos, todo parecía estar en orden. ¿Cuánto pagó por el auto, señor Méndez?, preguntó Julia. $8,500. Me dijo que era un buen precio porque necesitaban vender rápido. Mi corazón se hundió. Ese auto valía al menos $12,000. Rodrigo lo había vendido por debajo del precio de mercado porque tenía prisa, porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y quería deshacerse del auto lo más rápido posible. Javier Méndez era un buen hombre. Podía verlo en sus ojos, en la manera en que nos hablaba con respeto y preocupación genuina. Él también había sido engañado por Marta Llorido Sáiz. Rodrigo. Mire, señora, dijo Javier después de un largo silencio. Yo pagué por ese auto, lo necesito para mi trabajo, pero entiendo su situación. Si me devuelven el dinero, puedo devolverle el auto. No quiero problemas legales y definitivamente no quiero tener algo que fue obtenido de esta manera. Julia tomó la palabra antes de que yo pudiera responder. Señor Méndez, aprecio mucho su disposición. El problema es que mi tía no tiene esa cantidad de dinero disponible en este momento. Pero tengo una propuesta.
Estaría dispuesto a firmar un documento reconociendo que el auto pertenece legalmente a mi tía, pero que usted lo mantiene en su posesión temporal hasta que esto se resuelva. Cuando el hijo de mi tía regrese, él será responsable de devolverle su dinero y usted devolverá el auto. Javier lo pensó por un momento, luego asintió. Me parece justo, pero quiero todo por escrito, notariado. Por supuesto, respondió Julia. Mientras Julia sacaba su laptop para redactar el documento ahí mismo, Javier me miró con algo que parecía admiración. Su hijo le dijo algo más, señora Mercedes. ¿Qué cosa? Me dijo que usted le debía dinero a él, que había usado su tarjeta de crédito sin su permiso y que por eso estaba vendiendo el auto, para recuperar lo que usted le había quitado. Me quedé helada. Las palabras de Javier eran como una bofetada. Rodrigo no solo me había robado mi auto, había inventado una historia para justificarse. Había manchado mi nombre frente a un extraño para que su crimen pareciera menos grave. Eso es completamente falso, dije con una voz que apenas reconocía como mía. Nunca he usado la tarjeta de mi hijo. Nunca le he pedido dinero. Javier asintió lentamente. Me lo imaginaba. Su hijo no me miraba a los ojos cuando me decía eso. Y ahora entiendo por qué. Firmamos el documento esa tarde en una notaría. Javier fue amable y paciente durante todo el proceso. Cuando terminamos, me dio su número de teléfono. Si necesita algo, señora Mercedes, puede llamarme. Y no se preocupe por el auto. Lo estoy cuidando bien. Esa noche, de vuelta en mi casa, Julia sugirió que revisáramos mis estados de cuenta bancarios. Si Rodrigo había mentido sobre que yo usé su tarjeta, tal vez había otras cosas que no sabíamos. Saqué mis estados de cuenta de los últimos 6 meses. Julia y yo nos sentamos en la mesa del comedor y comenzamos a revisar cada línea, cada transacción. Al principio, todo parecía normal. Mis compras de supermercado, algunas cuentas, mis medicamentos. Pero entonces Julia señaló algo. Tía, ¿qué es esto? Retiros de $200, 300, 500. Hay varios. Miré donde señalaba. Tenía razón. Había retiros que yo no recordaba haber hecho. Los sumamos. Casi $3,000 en total durante los últimos 6 meses. No hice esos retiros, Julia. Te lo juro. Te creo. Rodrigo, ¿tiene acceso a tu tarjeta? Entonces lo recordé. Hacía 6 meses, Rodrigo me había pedido mi tarjeta de débito. Dijo que necesitaba hacer un pago rápido en línea y que su tarjeta estaba bloqueada temporalmente. Yo se la di sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo, confiaba en él. Me la devolvió al día siguiente. Le presté mi tarjeta hace 6 meses, susurré. Solo por un día. Pero él pudo haber anotado el número, la fecha de vencimiento, el código de seguridad, completó Julia. Con eso puede hacer retiros en línea o en cajeros si también consiguió tu PIN. La habitación daba vueltas. No solo había vendido mi auto, me había estado robando dinero durante meses, poco a poco, en cantidades que no eran tan grandes como para que yo las notara de inmediato, pero que sumaban una cantidad significativa. Ese dinero, dije lentamente, junto con el dinero del auto. Julia, ¿cuánto crees que costó su viaje a Europa? Julia sacó su teléfono y comenzó a buscar. Después de unos minutos me mostró la pantalla. Boletos de avión a París para 2 personas en temporada alta, más o menos $2,000. Hoteles en Europa para 2 semanas, dependiendo de la categoría, entre 3,000 y 5,000. Comidas, tours, gastos. Fácilmente pueden estar gastando entre $10,000 y $15,000 en ese viaje. $11,500. Eso era lo que Rodrigo me había quitado. 3,000 de mi cuenta bancaria, 8,500 de la venta del auto, $11,500 de mi dinero para financiar vacaciones de lujo en Europa, mientras yo tenía que pedir aventones a mis amigas para ir al doctor. Quiero que lo investigues todo, le dije a Julia. Quiero saber exactamente qué están haciendo con mi dinero. Quiero pruebas de todo. Julia sonrió. No era una sonrisa alegre, era una sonrisa de satisfacción,
de alguien que está lista para una batalla que sabe que va a ganar. Déjamelo a mí, tía. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de preparación y espera. Julia había regresado a la capital, pero estábamos en contacto constante. Ella investigó. Yo reuní documentos, bloqueé mi tarjeta de débito y pedí una nueva. Cambié las cerraduras de mi casa. La llave que Rodrigo tenía ya no serviría más. Mis vecinas siguieron apoyándome. Se turnaban para llevarme a donde necesitara ir. Ya no sentía tanta vergüenza de pedir ayuda. De hecho, descubrí algo que no esperaba. No estaba sola. Tenía una comunidad, personas que se preocupaban por mí, que se indignaban junto conmigo, que querían verme recuperar lo que era mío. Julia también encontró cosas interesantes. Resultó que Vanessa había estado publicando fotos de su viaje en redes sociales, fotos de restaurantes caros, hoteles de lujo, tours exclusivos. En los comentarios, sus amigas expresaban envidia. «¡Qué suerte tienes! Ojalá mi esposo fuera tan generoso. Se ve increíble». Y Vanessa respondía con caritas felices y corazones. Julia guardó capturas de pantalla de todo, evidencia de cómo habían gastado mi dinero. Una noche, una semana después de que Rodrigo se fuera, me senté a escribir una carta. No la iba a enviar, pero necesitaba escribirla. Necesitaba poner en palabras todo lo que sentía. «Rodrigo», escribí, «no sé en qué momento dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como un recurso que podías explotar. No sé cuándo mi amor se convirtió en tu debilidad, algo de lo que podías aprovecharte. Pero quiero que sepas algo. Soy tu madre y siempre te voy a querer. Pero eso no significa que voy a permitir que me trates como si fuera invisible, como si no importara, como si mis cosas fueran tuyas para tomar cuando te plazca». Terminé la carta y la guardé en un cajón. Quizás algún día se la mostraría. O quizás no. Lo importante era que la había escrito, que había puesto mis sentimientos en palabras claras. Los días pasaban lentamente. Marqué en mi calendario cuándo regresaría Rodrigo. 2 semanas. 14 días. Cada mañana tachaba un día más. Cada día que pasaba me sentía más fuerte, más preparada. Julia me llamaba todas las noches. Me mantenía informada de los pasos legales que estaba dando. Había preparado una denuncia formal, pero esperaríamos para presentarla. Quería que Rodrigo tuviera la oportunidad de arreglar esto sin que su nombre quedara manchado en registros policiales. Pero si él se negaba, si no asumía la responsabilidad de lo que había hecho, entonces procederíamos. «Tía», me dijo Julia una noche, «¿estás segura de que quieres hacer esto? Es tu hijo. Esto va a cambiar su relación para siempre». Pensé en su pregunta durante un largo rato antes de responder. «Julia, nuestra relación ya cambió. La cambió él cuando decidió traicionarme. Lo que yo voy a hacer ahora es simplemente defender lo que es mío. Eso no me hace mala madre, me hace una persona que se respeta a sí misma». Finalmente, llegó el día. Rodrigo volvería hoy. No me había llamado ni una sola vez durante las 2 semanas que estuvo fuera, ni un mensaje preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, si estaba bien, nada. Como si yo no existiera. Julia había llegado la noche anterior. Estaba quedándose en mi casa, lista para lo que vendría. Estábamos sentadas en la sala, esperando. Yo tenía todos los documentos organizados sobre la mesa de centro. Estados de cuenta bancarios con los retiros marcados. El contrato falsificado. El documento firmado con Javier Méndez. Las capturas de pantalla de las redes sociales de Vanessa. Todo. Cuando escuché el auto detenerse frente a mi casa, mi corazón comenzó a latir más rápido. Pero no era miedo, era determinación. Rodrigo estaba a punto de descubrir que su madre no era la anciana ingenua y sumisa que él creía que era. Estaba a punto de aprender una lección que debería haber sabido desde siempre. Nunca subestimes a una mujer que ha vivido 68 años, que ha enfrentado pérdidas, que ha criado hijos,
que ha sobrevivido a un mundo que constantemente trata de hacerla sentir invisible. Escuché sus pasos acercándose a la puerta. Intentó usar su llave. No funcionó. Tocó el timbre. Me puse de pie, alicé mi blusa y respiré profundo. Era hora. Abrí la puerta y ahí estaba él, Rodrigo, mi hijo, bronceado, relajado, con una sonrisa en el rostro que se congeló cuando vio mi expresión. Traía una bolsa de una tienda elegante en la mano, seguramente algún regalo comprado con mi dinero. «Hola, mamá», dijo, intentando que su voz sonara casual. «Te traje algo de París». No dije nada, solo lo miré fijamente, sin sonreír, sin moverme. Vi cómo su sonrisa vacilaba, cómo sus ojos buscaban alguna señal de bienvenida que no encontró. «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado sin decir palabra. Él entró, y entonces vio a Julia sentada en el sillón. Su expresión cambió inmediatamente. Conocía a Julia, sabía que era abogada, y en ese momento supo que esto no era una simple visita de bienvenida. «Julia», dijo con voz tensa, «no sabía que estabas aquí». «Sorpresa», respondió Julia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cerré la puerta y caminé hacia la sala. Rodrigo se quedó de pie, incómodo, la bolsa de regalo todavía en su mano. A través de la ventana podía ver a Vanessa en el auto, mirando su teléfono. No había querido entrar. «Qué conveniente». «Siéntate, Rodrigo. Tenemos que hablar». Él se sentó en el borde del sillón, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Yo me senté frente a él, con la mesa de centro entre nosotros. La mesa donde estaban todos los documentos organizados en carpetas claras. «Mamá, mira, sé que estás molesta por lo del auto, pero…». Levanté mi mano y él se calló. Nunca había hecho eso antes. Nunca había silenciado a mi hijo de esa manera. Pero estos ya no eran tiempos normales. «No me debías dinero, Rodrigo». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua. Quieta. Vi cómo palidecía. «¿Qué? ¿De qué hablas?» «El señor Javier Méndez, el hombre a quien le vendiste mi auto, me contó lo que le dijiste. Que yo había usado tu tarjeta de crédito sin permiso, que te debía dinero y que por eso vendías el auto». Rodrigo abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos se movieron entre Julia y yo, buscando una salida que no existía. «Mamá, yo no. Eso fue un malentendido». «¿Un malentendido?». Mi voz era tranquila, demasiado tranquila. Revisé mis cuentas bancarias, Rodrigo. Puse el primer documento sobre la mesa. Mi estado de cuenta con los retiros marcados en amarillo fluorescente. Casi $3,000 en retiros que yo no hice. En los últimos 6 meses. Retiros que comenzaron justo después de que te presté mi tarjeta de débito por un día. Su rostro perdió todo el color. Las palabras se atascaban en su garganta. «Iban a ser préstamos», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Iba a devolvértelo todo. Préstamos». Repetí la palabra como si fuera algo amargo en mi boca. «Los préstamos se piden, Rodrigo, no se toman sin permiso. Eso se llama robo». «No es robo, eres mi madre». «Exactamente, soy tu madre. Y así es como tratas a tu madre». Puse otro documento sobre la mesa. «El contrato de venta falsificado. Esta no es mi firma. Falsificaste mi firma para vender mi auto». «Yo no. Fue el notario quien». «No mientas más». La voz de Julia cortó el aire. «Tenemos el documento original. Esa firma no coincide con ninguna de las firmas legítimas de mi tía. Un perito caligráfico lo confirmaría en segundos». Rodrigo se hundió en el sillón. Sus manos temblaban ligeramente. Por un momento casi sentí pena por él. Casi. Pero entonces recordé las últimas 2 semanas. La humillación de tener que pedir aventones. La vergüenza de explicar a mis amigas lo que mi propio hijo me había hecho. Las noches sin dormir. Y la pena se evaporó. «El auto valía $12,000, continué. Lo vendiste por $8,500. Porque tenías prisa, ¿verdad?».
Porque sabías que lo que estabas haciendo estaba mal y querías deshacerte de la evidencia lo más rápido posible. Puse las capturas de pantalla sobre la mesa, fotos de Vanessa en París, en restaurantes caros, en hoteles de lujo, tours privados, compras en boutiques exclusivas, $3,000 que me robaste de mi cuenta, 8,500 del auto, $11,500 de mi dinero para unas vacaciones de lujo en Europa. Rodrigo miraba las fotos con expresión de horror. Probablemente estaba calculando cuánto lo habíamos investigado, cuánto sabíamos. Vanessa quería ese viaje, dijo débilmente. Llevábamos años planeándolo. Ella se merecía. ¿Y yo no me merecía respeto? ¿No me merecía honestidad? ¿No me merecía que mi propio hijo me preguntara en lugar de simplemente tomar lo que no era suyo? Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Sentí la presión de las últimas 2 semanas subiendo a la superficie. Todas las emociones que había estado conteniendo, toda la traición y el dolor. Rodrigo intentó hablar, pero yo no había terminado. Doña Estela me dijo que vio a Vanessa tomándole fotos a mi auto hace 2 semanas. Clara vio cuando trajiste a compradores a revisar el auto. Lo planearon. No fue un impulso. No fue un error. Fue premeditado. Me engañaron, me mintieron, y se fueron de vacaciones mientras yo tenía que mendigar aventones para ir al doctor. No fue así. Rodrigo se puso de pie, su voz subiendo. Yo me preocupaba por ti. A tu edad no deberías estar manejando. Podrías tener un accidente. Mi edad. Ahora yo también estaba de pie. Llevo manejando desde antes de que tú nacieras. Nunca he tenido un accidente. Paso todas mis revisiones técnicas sin problema. Mi edad no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con que necesitabas dinero y decidiste que era más fácil robármelo que trabajar por él. La palabra quedó suspendida en el aire. Robar. La había dicho. No había vuelta atrás. Rodrigo se dejó caer de nuevo en el sillón, su cabeza en sus manos. Por un momento, pensé que iba a llorar. Parte de mí, la parte que era su madre, quería consolarlo, pero la parte de mí que había sido traicionada, humillada y robada, esa parte se mantuvo firme. Vanessa va a matarme, murmuró entre sus manos. Esas palabras fueron las que finalmente rompieron algo dentro de mí. No lo siento, mamá. No puedo creer lo que hice. Solo preocupación por lo que su esposa pensaría. Tienes 2 opciones, Rodrigo. Mi voz era fría ahora, profesional. Primera opción. Devuelves cada centavo. Los $8,500 del auto. Los $3,000 de los retiros. Contactas a Javier Méndez, le devuelves su dinero, recuperas el auto y me lo devuelves. Y te disculpas. Realmente te disculpas. No solo palabras vacías. Él levantó la cabeza, sus ojos rojos. ¿Y la segunda opción? Julia se inclinó hacia adelante, su voz era como hielo. La segunda opción es que yo procedo con la denuncia formal que ya tengo preparada. Disposición ilegal de bienes, falsificación de documentos, fraude. Tu nombre quedará en registros policiales. Y créeme, Rodrigo, cuando un caso de abuso hacia una persona mayor llega a los tribunales, los jueces no son benevolentes. La amenaza flotó en el aire. Vi el momento exacto en que Rodrigo entendió la gravedad de su situación. Ya no era solo su madre molesta, era su madre con evidencia, con un abogado y con el derecho legal de su lado. No puedo devolver el dinero ahora, dijo finalmente. Lo gastamos todo en el viaje. Por supuesto, lo sabía. Las fotos de Vanessa lo dejaban claro, pero necesitaba escucharlo de su boca. Entonces, tendrás que conseguirlo. Dije simplemente. ¿De dónde? No tengo ahorros. Tendría que pedir un préstamo. Ese es tu problema, no el mío. Tú creaste esta situación. Tú la vas a resolver. Julia sacó un documento de su portafolio. Esto es un pagaré.
vas a firmar que te comprometes a devolver $11.500 a tu madre en un plazo máximo de 60 días. Si no cumples, procederemos legalmente sin ninguna otra advertencia. Rodrigo tomó el documento con manos temblorosas. Lo leyó, o al menos pretendió leerlo. Sus ojos se movían sobre las palabras sin realmente procesarlas. ¿Y si firmo esto? ¿Todo vuelve a la normalidad? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Como si firmar un papel pudiera borrar lo que había hecho, como si el dinero fuera lo único que importaba. Nada volverá a ser como antes, Rodrigo. Eso lo perdiste cuando decidiste traicionarme. Él me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo era miedo a las consecuencias. Ya no estaba segura de poder leer a mi hijo. ¿Me vas a perdonar algún día? La pregunta me tomó desprevenida. Tuve que pensar en la respuesta. No lo sé, dije honestamente. Quizás, con tiempo, si demuestras que realmente entiendes lo que hiciste. Pero perdonarte no significa olvidar. Y definitivamente no significa que las cosas volverán a ser como antes. Rodrigo firmó el pagaré con una firma temblorosa. Julia lo tomó, lo revisó y lo guardó en su portafolio. Una cosa más, dije. Las llaves que tenías de mi casa, déjalas en la mesa. Él sacó las llaves de su bolsillo lentamente y las puso sobre la mesa de centro. El sonido metálico resonó en el silencio de la sala. Ya cambié las cerraduras de todos modos, agregué, pero quiero las llaves viejas de vuelta. Rodrigo asintió, mirando al suelo. Se puso de pie lentamente, como si le pesara todo el cuerpo. Supongo que me voy. Supongo que sí. Caminó hacia la puerta. Cuando puso su mano en el pomo, se detuvo sin voltear. Lo siento, mamá. No respondí. Las palabras sonaban huecas, vacías, y en ese momento no tenía las fuerzas emocionales para analizarlas o aceptarlas. La puerta se cerró detrás de él. A través de la ventana vi cuando llegó al auto. Vanessa lo bombardeó con preguntas. Vi sus gestos exagerados, su expresión de incredulidad. Vi cuando Rodrigo se pasó las manos por el rostro, derrotado. Vanessa golpeó el tablero del auto con la mano, claramente furiosa. Luego arrancaron y se fueron. Me quedé de pie frente a la ventana, viendo cómo el auto desaparecía en la esquina. Julia se acercó y puso su mano en mi hombro. ¿Estás bien, tía? No lo sé, respondí honestamente. Pero hice lo que tenía que hacer. Las siguientes semanas fueron extrañas. Rodrigo no me llamó, ni yo a él. Pero 2 días después del enfrentamiento, recibí una transferencia bancaria. $500. El mensaje decía: primer pago, Rodrigo. Cada semana llegaba otra transferencia, $500, a veces 600. Estaba cumpliendo con el pagaré, aunque lentamente. Julia me mantuvo informada de que había pedido un préstamo personal en su banco. Las tasas de interés eran altas, me dijo. Rodrigo estaría pagando ese préstamo durante años. Parte de mí sentía algo parecido a la culpa. Pero entonces recordaba las noches sin dormir, la humillación, la traición, y la culpa se disolvía. Él había tomado sus decisiones. Ahora estaba viviendo con las consecuencias. Por las vecinas me enteré de que las cosas entre Rodrigo y Vanessa no iban bien. Se les escuchaba discutir frecuentemente. Vanessa había tenido que conseguir un segundo trabajo para ayudar con el préstamo. La vida de lujo que habían soñado, financiada con mi dinero, ahora les estaba costando su tranquilidad. 2 meses después del enfrentamiento, sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Mamá, tengo el dinero completo, los $11.500. ¿Tan pronto? Vanessa y yo vendimos algunas cosas, su auto, algunos muebles, joyas que le había regalado. Queríamos terminar con esto. Nos pusimos de acuerdo para encontrarnos al día siguiente. Esta vez, Julia no vino. Sentí que era algo que necesitaba hacer sola. Rodrigo llegó puntual. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien en semanas.
Probablemente no lo había hecho. Me entregó un sobre con un cheque certificado. «Es el monto completo», dijo, «más un extra para cubrir cualquier interés o molestia». Revisé el cheque. $11.800, 300 de más. «Ahora necesitas contactar a Javier Méndez», le recordé. «Ya lo hice. Nos vemos mañana. Le voy a devolver sus $8.500 y él me va a devolver el auto. Te lo traeré pasado mañana». Asentí. Hubo un largo silencio incómodo entre nosotros. «¿Cómo has estado?», preguntó finalmente. «Mejor», respondí. Y era cierto. Las últimas semanas había descubierto cosas sobre mí misma que no sabía. Había descubierto que era más fuerte de lo que pensaba, que podía defender lo mío, que no necesitaba depender de nadie para sentirme completa. «Vanessa y yo nos estamos separando», dijo de repente. La noticia no me sorprendió tanto como debería. «Lo siento». «No lo sientas. Fue lo mejor. Esto nos hizo ver muchas cosas. Sobre ella, sobre mí, sobre nuestra relación, sobre nuestras prioridades». Hubo algo en su voz, una madurez que no había escuchado antes. «Me di cuenta de algo, mamá. Vanessa quería ese viaje más que nada, y yo quería darle ese viaje más que nada. Pero en algún momento, lo que ella quería se volvió más importante que hacer lo correcto. Me perdí en tratar de ser el esposo perfecto y olvidé ser un buen hijo, un buen ser humano». Eran las palabras que había estado esperando escuchar. No excusas, no justificaciones, solo reconocimiento. «Aprecio que lo digas. No espero que me perdones pronto, o quizás nunca, pero quiero que sepas que entiendo lo que hice. Y no solo lo del auto y el dinero. Entiendo que te hice sentir invisible, que te hice sentir como si no importaras. Y eso es imperdonable». Sentí un nudo en la garganta. Eran las palabras correctas, pero las heridas todavía estaban frescas. «El tiempo dirá», fue todo lo que pude decir. Rodrigo asintió. Se puso de pie para irse, pero antes de llegar a la puerta, dijo: «El dinero que te robé, lo usamos en cosas estúpidas. Restaurantes caros donde la comida ni siquiera era tan buena como la tuya. Hoteles lujosos donde casi no pasamos tiempo porque estábamos siempre en tours. Y todo el tiempo, lo único que Vanessa hacía era tomar fotos para redes sociales, para que la gente viera lo bien que nos iba. Pero nada de eso era real. Era solo una ilusión muy cara que pagaste. Tú». Después de que se fue, me senté con el cheque en mis manos. $11.800. Mi dinero de vuelta. Pero sabía que nunca recuperaría realmente lo que había perdido. No el dinero, la confianza, la ingenuidad, la relación madre-hijo que alguna vez tuvimos. Esas cosas se habían ido para siempre. 2 días después, como prometió, Rodrigo llegó manejando mi auto. Estacionó en mi entrada y salió con las llaves en la mano. El auto se veía impecable. Javier lo había cuidado bien, como había prometido. «Aquí está», dijo Rodrigo, entregándome las llaves. «Javier dice que le cambió el aceite la semana pasada. Está en perfectas condiciones». Tomé las llaves. El metal se sentía frío en mi mano, pesado, significativo. «Gracias». Rodrigo llamó a un taxi para que lo recogiera. Mientras esperábamos en un silencio incómodo, él finalmente habló. «¿Crees que algún día podamos, no sé, cenar juntos o algo así?». Pensé en su pregunta. La parte herida de mí quería decir que no, pero la parte que era su madre, la parte que lo había criado, que había cuidado de él cuando estaba enfermo, que había celebrado cada uno de sus logros, esa parte sabía que algún día, tal vez, podríamos encontrar un nuevo tipo de relación. No la que teníamos antes, pero quizás algo diferente, algo más honesto. «Tal vez», dije, «algún día, pero no todavía». Él asintió, aceptando el veredicto. El taxi llegó y se fue. Me quedé sola en mi entrada, mirando mi auto que había recuperado. Caminé lentamente hacia él, pasé mi mano por el capó.
Estaba limpio, brillante. Abrí la puerta del conductor y me senté. El asiento se ajustaba perfectamente a mí, como siempre. Puse las manos en el volante y cerré los ojos. Y entonces, por primera vez en 2 meses, lloré. No de tristeza o de rabia. Lloré de alivio, de liberación. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que había ganado. Lloré por la madre ingenua que había sido y por la mujer más fuerte en la que me había convertido. Cuando las lágrimas se secaron, encendí el motor. El sonido familiar me llenó de una sensación de paz. Puse el auto en reversa y salí de mi entrada. Había un lugar que necesitaba visitar. 30 minutos después, estacioné frente al cementerio. Caminé por los senderos familiares hasta llegar a la tumba de Eduardo. Me senté en el banco que estaba frente a ella y simplemente me quedé ahí por un momento, disfrutando del silencio. Lo recuperamos, amor, dije finalmente. Recuperé el auto y recuperé algo más. Recuperé mi dignidad, mi fuerza, mi voz. Una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos. Me gustaba pensar que era Eduardo respondiéndome. Tenías razón, ¿sabes? Siempre decías que era más fuerte de lo que creía. Y resulta que sí. Tuve que enfrentar a nuestro hijo. Tuve que poner límites que nunca pensé que tendría que poner. Pero lo hice y sobreviví. Me quedé ahí un rato más, hablándole a Eduardo, contándole todo lo que había pasado. Cuando finalmente me levanté para irme, me sentía más ligera, como si hubiera dejado una carga pesada en ese lugar tranquilo. Los meses siguientes fueron de ajuste. Retomé mi vida normal, mis viajes al supermercado, mis citas médicas, mis reuniones con amigas, pero había algo diferente en mí. Caminaba con la cabeza más alta, hablaba con más confianza. Ya no me disculpaba por ocupar espacio o por pedir lo que necesitaba. Me uní a un grupo de viudas que se reunían semanalmente en un café del centro. Compartíamos historias, nos apoyábamos unas a otras. Una tarde, una de las mujeres, Beatriz, estaba contando cómo su hijo había tomado dinero de su cuenta sin permiso. No sé qué hacer, decía, con lágrimas en los ojos. Es mi hijo. No quiero causar problemas. Las otras mujeres asentían comprensivamente, pero yo hablé. Beatriz, poner límites no es causar problemas. Es respetarte a ti misma. Tu hijo necesita aprender que no puede aprovecharse de ti solo porque eres su madre. Le conté mi historia. No todos los detalles, pero lo suficiente. Vi cómo las expresiones de las mujeres cambiaban de compasión a admiración. ¿De verdad hiciste que te devolviera todo el dinero?, preguntó una. Cada centavo. ¿Y tu relación con él? Está dañada. Quizás para siempre. Pero eso fue su elección, no la mía. Yo solo defendí lo que era mío. Esa noche, Beatriz me llamó. Había confrontado a su hijo. Le había puesto límites. Su voz sonaba diferente por teléfono, más fuerte, más segura. 3 meses después del día en que recuperé mi auto, estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. Era Rodrigo. No había avisado que vendría. Tenía un ramo de flores en las manos y se veía nervioso. Hola, mamá. Sé que no avisé, pero pasaba por aquí y pensé, ¿podemos hablar? Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde lo había confrontado meses atrás. Pero esta vez, el ambiente era diferente. He estado en terapia, comenzó. Desde que Vanessa y yo nos separamos, el terapeuta me ha ayudado a ver muchas cosas. Sobre mí, sobre mis decisiones, sobre cómo trato a las personas que amo. Escuché sin interrumpir. Sé que ya te dije que lo sentía, pero no creo que realmente entendiera de qué me estaba disculpando. Ahora lo entiendo. No solo te robé dinero o vendí tu auto, te robé tu autonomía, te hice sentir invisible. Te traté como si tus sentimientos no importaran. Y eso es mucho peor que el dinero. Asentí lentamente. Eran las palabras que necesitaba escuchar. No espero que me perdones hoy o mañana.
O quizás nunca. Pero quiero que sepas que voy a trabajar en ser mejor, no solo para ti, sino para mí mismo. Aprecio que lo digas, Rodrigo. Hubo un momento de silencio. Luego él preguntó tímidamente: ¿Qué estás cocinando? Huele bien. Miré hacia la cocina, luego de vuelta a mi hijo. Seguía siendo mi hijo, a pesar de todo. Siempre lo sería. Guiso, tu favorito. Sus ojos se iluminaron ligeramente. ¿Hay suficiente para dos? Pensé en la pregunta. Pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, la traición, la lucha, pero también pensé en el futuro, en la posibilidad de reconstruir algo nuevo, no lo que teníamos antes, pero tal vez algo mejor, algo más honesto, algo más real. Sí, dije finalmente, hay suficiente para dos. Y mientras nos sentábamos a cenar esa noche, con una conversación cautelosa pero genuina, me di cuenta de algo importante. Perdonar no significaba olvidar, no significaba que las cosas volvieran a ser como antes. Perdonar significaba soltar el peso de la rabia para poder seguir adelante. Significaba abrir la posibilidad de algo nuevo sin borrar las lecciones aprendidas. Esa noche, después de que Rodrigo se fuera, me senté en mi sillón con una taza de té. Miré a mi alrededor, a mi casa, a mi espacio, a mi vida que había defendido con tanto valor. Y sonreí, porque había aprendido la lección más importante de todas. Ser mayor no significaba ser invisible. No significaba que las personas pudieran aprovecharse de mí. Significaba tener la experiencia, la fuerza y la dignidad para defender lo que era mío. Significaba saber cuándo pedir ayuda y cuándo mantenerme firme. Significaba que mi voz importaba, sin importar mi edad. Al día siguiente, manejé mi auto al mercado. Mientras estacionaba, una señora mayor en el espacio de al lado estaba luchando con sus bolsas. Me acerqué a ayudarla. «Gracias, querida», me dijo con una sonrisa cansada. «No hay problema. ¿Vives cerca? Puedo llevarte si quieres». Sus ojos se llenaron de gratitud. «Eres muy amable». Mi hijo iba a recogerme, pero llamó diciendo que estaba muy ocupado. Siempre está muy ocupado últimamente. Algo en su tono me sonó familiar. Esa resignación, esa aceptación de ser una carga. «Ven», le dije, tomando sus bolsas. «Te llevo. Y de camino, tengo que contarte una historia». Mientras manejaba, con esta mujer desconocida en mi auto, compartiendo mi historia de cómo había aprendido a defenderme, me di cuenta de algo más. Mi experiencia no era solo mía. Era una lección que podía compartir. Una fuerza que podía pasar a otras mujeres que tal vez necesitaban escuchar que estaba bien poner límites, que estaba bien defenderse, que estaba bien ser fuerte, incluso contra sus propios hijos. Y mientras el sol se ponía sobre mi ciudad, manejando mi auto recuperado, con una nueva amiga a mi lado y un futuro incierto pero prometedor por delante, supe que había hecho lo correcto. No solo por mí, sino por todas las mujeres mayores que habían sido ignoradas, subestimadas o tratadas como invisibles. Éramos más fuertes de lo que el mundo pensaba, y era hora de que todos lo supieran.